Desde niño, Tim ha vivido con el recuerdo de una noche que destruyó su mundo, un susurro en la oscuridad, una sombra en el armario y la desaparición inexplicable de su padre. Años después, convertido en adulto, continúa siendo perseguido por el miedo, obsesionado con evitar la oscuridad y cualquier lugar donde algo pueda ocultarse. Para recuperar el control de su vida, se ve obligado a regresar a la casa donde todo comenzó, donde los recuerdos han permanecido congelados en el tiempo. Allí descubrirá que las cicatrices del pasado no son solo psicológicas, algo real, antiguo y hambriento se oculta entre las sombras, acechando desde cada puerta entreabierta, esperando pacientemente a que él vuelva a mirar. Una noche de tormenta, un pequeño llamado Tim no podía dormir. En medio de la oscuridad de su habitación, una figura aparece, fingiendo ser ropa puesta en una silla. Al encender una lámpara, la entidad desaparece. Asustado, toma el saco y lo esconde. De pronto, la brisa de la tormenta tumba la lámpara y el ser aparece. Tim se esconde bajo las sábanas, pero resulta que era su padre. Mientras su padre recoge la lámpara rota, Tim le dice que el hombre del saco está en el armario, pero él no le cree y le asegura que no es real. Para demostrarlo, el padre empieza a inspeccionar la habitación. Por último, revisa el armario y de repente una sombra maligna se lleva a su padre al interior del armario y lo azota violentamente. Tim, paralizado, presencia cómo su figura paterna desaparece para siempre en lo que parece un abismo sin fondo. Ese momento marca el inicio de su trauma permanente. 15 años después, Tim vive en un estado de paranoia constante. En plena fiesta sirve unas bebidas para sus amigos. Están celebrando que Tim consiguió un nuevo trabajo junto a sus colegas y su novia, Jessica. Mientras conversan, se revela que Tim y Jessica pasarán el día de acción de gracias con los padres de ella. Aunque sonríe, es evidente que Tim se siente fuera de lugar, siempre mirando de reojo rincones oscuros o puertas entreabiertas. Después de un brindis, Tim va a buscar el abrigo de Jessica para irse. Al ver el armario, queda en shock, inmóvil por unos segundos. Poco después, Jessica llega y toma su abrigo, sin notar la tensión en su rostro. Para Tim, cualquier puerta que se abra es una posible amenaza. De camino a casa, Tim es excesivamente precavido, siempre viaja solo, evita los espacios cerrados y camina en silencio, observando las sombras que lo rodean. Cuando está cruzando un parque, se percata de la presencia de un oficial con una pareja angustiada. Parece que han perdido a alguien, un niño tal vez. Tim los observa unos segundos, inquieto, pero decide seguir su camino, intentando convencerse de que no tiene relación alguna con lo que vio. Sin embargo, en lo más profundo, teme que el ciclo se repita con otras familias. Al llegar a su apartamento, se evidencia que vive atrapado en un ritual obsesivo para mantener alejado al hombre del saco. Su puerta principal tiene múltiples cerraduras, su nevera es transparente y los estantes carecen de puertas. Incluso su cama es solo un colchón en el suelo. Ha retirado cada armario de su casa y guarda la ropa en cajones para no dejar ningún espacio donde algo pueda esconderse. Vive con las luces encendidas la mayor parte del tiempo, incapaz de dormir en completa oscuridad. Esa rutina, aparentemente irracional, es el único método que ha encontrado para sentirse mínimamente seguro, aunque lo consume lentamente. Cada vez que la luz parpadea, su respiración se agita. Cada sombra en la esquina de la habitación es una amenaza latente, un recordatorio constante de que su pesadilla nunca terminó realmente. Mientras observa por la ventana, el sonido de la lluvia lo devuelve a los recuerdos de su infancia, la tormenta, el relámpago que iluminó la figura en la silla, el grito que jamás pudo olvidar. Entonces escucha un mensaje de voz de su tío, quien le ruega que vaya a visitar a su madre, ya que su salud mental se ha deteriorado aún más. La voz de su tío suena cansada, como si llevara años luchando contra algo que ninguno de los dos ha podido nombrar directamente. Para Tim, ese mensaje no es solo una petición familiar, es una llamada a regresar al origen de su trauma, al lugar donde todo comenzó, como si el pasado estuviera reclamando su presencia. A la mañana siguiente, Tim conduce a casa de los suegros de Jessica. Durante la comida, el ambiente se torna tenso. El padre de ella lo atosiga con preguntas sobre su trabajo y su familia, sin disimular su desconfianza. Jessica interviene y aclara que Tim ha tenido una vida difícil. Su padre desapareció misteriosamente y su madre nunca se recuperó del trauma, por lo que él terminó viviendo con su tío. El silencio que sigue es incómodo. Nadie sabe qué decir, como si el pasado de Tim fuera una sombra palpable que se sienta a la mesa con ellos. Incluso el sonido de los cubiertos golpeando los platos parece más fuerte de lo normal, como si la casa misma contuviera la respiración. Aunque Tim intenta sonreír, su mente vuelve una y otra vez a aquella noche que lo marcó para siempre. Recuerda el olor a humedad del cuarto, el sonido del armario al abrirse y la fuerza que arrastró a su padre sin darle tiempo siquiera de gritar. Para él, ese momento nunca terminó. Sigue vivo, atrapado en cada recuerdo, esperando repetirse. Tras finalizar la comida de acción de gracias, Jessica lo lleva a la habitación de huéspedes donde Tim se quedará a dormir. Jessica se disculpa por exponer su vida ante sus padres y le promete visitarlo más tarde para asegurarse de que esté bien. Tim asiente, aunque sus pensamientos están en otra parte. Al entrar, revisa debajo de la cama
cama y cierra la puerta del armario. Sin embargo, esta se vuelve a abrir lentamente por sí sola, como si algo del interior quisiera salir. Tim, inquieto, la cierra de nuevo, apretando la mano en la manija un segundo más de lo normal, tratando de convencerse de que fue solo una corriente de aire. Durante la noche, Jessica entra a la habitación y se acuesta junto a Tim para acompañarlo. Él intenta relajarse, pero cuando está por iniciar un momento íntimo, algo lo paraliza. La habitación parece ponerse más fría, la respiración en su cuello cambia. La mujer que está a su lado ya no es Jessica. En su lugar aparece la imagen de su madre, pálida, con un rostro entre triste y urgente, susurrándole que regrese a casa. La voz, cargada de súplica y advertencia, lo atraviesa como un escalofrío. Tim no puede moverse, ni hablar, ni comprender. Poco después, Jessica lo despierta, preguntándole por qué está tirado en el suelo, temblando como si hubiera visto un fantasma. Aún perturbado, Tim insiste en que debe regresar con su madre, como si su visión hubiera sido real. Justo en ese momento, su teléfono suena. Es su tío. Con voz quebrada, le informa que su madre ha muerto. La noticia es un golpe devastador, pero también lo obliga a enfrentar aquello que ha intentado evitar toda su vida. Al regresar al pabellón psiquiátrico donde pasó su infancia tras la desaparición de su padre, se encuentra con la doctora Matheson. Le comunica que el funeral será ese mismo día. Ella lo conduce a una sala donde varios niños están dibujando. Allí, Tim le comenta que irá a la vieja casa antes de que su tío la venda para recuperar las pertenencias de su madre. La doctora le insiste en que sus visiones no son sobrenaturales, sino manifestaciones de un trauma infantil nunca resuelto, y le propone que pasar una noche en la casa podría ayudarlo a enfrentarlo. Después de que la doctora se retira, Tim nota a una niña apartada del grupo mirando fijamente hacia la esquina superior de la habitación. Algo parece moverse sobre las vigas del techo. La niña murmura que él está ahí arriba. Tim, inquieto, comprende que no es el único que ha visto lo mismo. Más tarde, en el funeral, observa el rostro sereno de su madre, muy diferente al espectro deteriorado que vio en su visión. Aún así, cuando intenta tocarla, experimenta otra alucinación donde ella abre los ojos y lo toma de la mano. Confundido, se retira mientras la entierran. En la distancia, Tim ve una figura observándolo, alguien que no logra identificar. Siguiendo el consejo de la doctora, Tim le informa a su tío que pasará la noche en la antigua casa familiar. En el estacionamiento ve a Kate, una amiga de la infancia, pero evita saludarla, temeroso de involucrar a alguien más en su tormento. Su tío le entrega las llaves y él conduce hacia la casa. En la carretera, un cuervo se estrella contra el parabrisas, provocando que Tim gire bruscamente para no chocar con un camión que venía en sentido contrario. Tras calmarse, retira el cuerpo del animal del vidrio y continúa. Al llegar, entra a la casa. Está en condiciones deplorables, muebles cubiertos, humedad, puertas que se mueven solas y voces de niños susurrando desde habitaciones vacías. Allí, los recuerdos regresan con fuerza, discusiones entre sus padres, el miedo nocturno interminable y la acusación de su madre de que su padre alimentó el terror del hombre del saco, marcando para siempre la mente de Tim. Una visión de Tim pequeño lo guía hasta el primer piso de la casa. Es como si su memoria cobrara forma física, mostrándole el camino que alguna vez temió recorrer. Tim está decidido a entrar a su antigua habitación, pero la visión de su yo infantil, temblando frente al armario, lo detiene como un recordatorio vivo del trauma. Justo en ese momento escucha un relincho desesperado en el exterior y corre hacia el balcón. Desde allí ve como Kate ha caído de su caballo en el campo cercano. Sin pensarlo, baja corriendo a auxiliarla. Aunque solo se golpeó la cabeza, Tim insiste en que entre para ponerle hielo y asegurarse de que esté bien. Dentro de la casa, el ambiente entre ellos resulta cálido y nostálgico. Tim y Kate se ponen al día sobre sus vidas. Él le cuenta sobre la ciudad, el trabajo y su relación con Jessica, mientras ella habla de cómo regresó al pueblo para cuidar de su padre, quien ha envejecido y requiere de ayuda. Ambos intentan mantener la conversación ligera, pero un silencio pesado cae cuando Tim menciona que solo se quedará una noche en la casa para recoger las pertenencias de su madre antes de que la propiedad sea vendida. Kate, notando la tensión en su voz, intenta tranquilizarlo recordando que enfrentar el pasado es parte de crecer, aunque Tim solo puede pensar en el armario que lo miraba por las noches. Tim le muestra una vieja foto donde aparecen ellos dos de niños, sonriendo en un verano que parecía eterno, pero cuando va a buscarla, algo captura su atención. Una luz intermitente parpadea dentro del armario del primer piso, como si alguien o algo estuviera respirando en la oscuridad. Él se queda paralizado unos segundos, con esa sensación fría que recorre la columna cuando la mente reconoce un peligro que aún no puede nombrarse. Kate lo observa, y al notar hacia dónde dirige la mirada, menciona suavemente que recuerda cuando Tim confesó tenerle miedo a los armarios. Adaptando un tono amable, casi protector, ella intenta hacerlo sentir menos solo en su angustia, pero la casa parece escuchar. Las paredes crujen como si respondieran. Una corriente helada atraviesa la sala y la puerta del armario, sin que nadie la toque, se abre apenas unos centímetros, suficiente para recordar que el pasado en esta casa nunca se fue.
Kate se queda quieta, aunque intenta racionalizarlo. Debe ser la humedad, murmura. Tim no responde. Sus ojos están fijos en la oscuridad, en ese espacio al que nunca quiso volver. Y aunque Kate está justo a su lado, él siente nuevamente lo mismo que sintió de niño, que cuando cae la noche, nadie puede salvarte de lo que vive en la oscuridad. Finalmente Kate se despide, invitándolo a cenar más tarde en su casa. Cuando Tim se queda solo, la casa parece volverse más fría. Reúne el valor para acercarse al armario, pero al hacerlo la entidad lo ataca con violencia, envolviéndolo en sombras y empujándolo contra el suelo. Solo logra escapar con dificultad, jadeando y pálido. La habitación queda en silencio, pero no es un silencio vacío, es uno que observa, que espera, que respira con él. Tim comprende que la oscuridad nunca lo dejó, solo estaba aguardando el momento oportuno para manifestarse de nuevo, como si lo hubiera estado siguiendo toda su vida. Más tarde, esa noche, después de botar algunas cosas viejas, Tim escucha un ruido proveniente del cobertizo. Allí encuentra a una niña, la misma que vio en el funeral. Está encogida en un rincón, temblando. Tim le pide que salga y ella, temerosa, accede. Afuera se presenta como Franny y le dice que su padre conocía a su madre fallecida. Hay algo en su mirada, una mezcla de tristeza y resignación, que revela que sabe más de lo que dice. Su forma de hablar es pausada, como si hubiera aprendido a elegir cada palabra con cuidado para no provocar algo que está siempre cerca, algo que puede escuchar incluso cuando no se ve. En su conversación, Franny le pregunta si el hombre del saco se llevó a su padre. Tim, temiendo confirmar algo que ha intentado negar toda su vida, le miente y afirma que esa criatura no existe. Le ofrece llevarla a su casa, pero ella rechaza la ayuda. Antes de irse, Tim le aconseja que, cuando tenga miedo, cuente hasta 5. Era lo que su padre siempre le decía. Franny se detiene, lo mira fijamente y pregunta, ¿y qué pasa si llegas a 6? Luego se marcha en su bicicleta, dejando tras de sí un silencio inquietante que parece seguirla por el camino, como una sombra que se estira. Al cerrar el cobertizo, Tim descubre que la niña dejó una mochila que lleva un mensaje escrito en marcador: no abrir. La toma y regresa a la casa. Allí, sus recuerdos resurgen, su padre encerrándolo en el armario para obligarlo a enfrentar el miedo, la respiración de algo detrás de la puerta, la sensación de no estar solo. En el presente, Tim abre el armario. No hay nada, pero el vacío se siente vivo. La oscuridad parece vibrar, como si se estuviera despertando, como si estuviera respondiendo a su presencia. Sentado en la sala, decide revisar la mochila. Dentro hay cientos de carteles de niños desaparecidos, algunos con fechas muy antiguas, fotografías borrosas, rostros sonrientes, nombres que se repiten en diferentes épocas, como si el mismo horror hubiera regresado una y otra vez. Tim apenas tiene tiempo de procesarlo cuando comienza a escuchar pasos ligeros, risas apagadas, murmullos que parecen venir de todas las direcciones. La atmósfera se descompone en un terror absoluto. La casa respira, late, se cierra alrededor de él. De pronto los niños se manifiestan, figuras pálidas, con ojos hundidos y miradas perdidas, como recuerdos incompletos de lo que alguna vez fueron. Lo rodean en silencio. Al tocarlo, le revelan el destino que sufrieron. Fueron arrastrados al mundo del hombre del saco, atrapados en un lugar sin luz, donde el tiempo no existe, devorados por la oscuridad de aquello que vive entre las puertas entreabiertas. Y ahora Tim está en la misma casa donde todo comenzó. De pronto, un ruido proveniente del armario llama su atención, haciendo que las almas de los niños retrocedan con terror. Tim siente como el aire se enfría alrededor suyo. Sin pensarlo más, toma su abrigo y se dispone a salir de la casa, pero al abrir la puerta se encuentra con Jessica. Ella nota su expresión alterada y antes de que pueda preguntarle algo, Tim le dice con urgencia que deben irse inmediatamente. Como ya es tarde, Jessica decide llevarlo a un pequeño motel aislado con la intención de que descanse y se calme. Dentro de la habitación, ella intenta hablar con él, comprender lo que sucede realmente. Tim no puede explicarlo con claridad. Está desbordado por el miedo, por los recuerdos, por lo que acaba de ver. Jessica, tratando de ayudar, le pide que busque hielo del dispensador para preparar una bebida del minibar y relajarse. Tim sale al pasillo, pero mientras camina hacia la máquina de hielo, las luces del motel comienzan a parpadear. El sonido del viento golpeando las ventanas se vuelve más fuerte, como un susurro que lo llama por su nombre. Cuando regresa con el hielo, nota que la puerta de la habitación está entreabierta, aunque él recuerda haberla cerrado. En el interior, Jessica está sentada en la cama, pero luce diferente. Su piel parece más pálida, sus ojos más vacíos, como si la sombra detrás del armario hubiera comenzado a apropiarse de ella. Mientras tanto, lejos de allí, Kate llega a la vieja casa llevando comida para Tim, creyendo que él sigue allí. Al no encontrarlo, decide subir al primer piso para ver si quizás está durmiendo o guardando cosas. En el motel, Tim vuelve con el hielo y comienza a preparar las bebidas. Cuando entra al baño, descubre con horror que Jessica ha desaparecido. El baño está completamente vacío, silencioso.
Temiendo lo peor, se acerca lentamente al armario. Sabe lo que puede esperar al abrirlo, pero aún así lo hace. Para su espanto, al cruzar el umbral, no está en el motel. Ha salido directamente a su antigua casa. La realidad se está fragmentando. En ese mismo instante, Kate escucha ruidos provenientes del armario de la casa y está a punto de abrirlo. Tim aparece y la detiene. Intenta explicarle lo que sucede, que los lugares están conectados, que la entidad está jugando con él. Kate, confundida, apenas logra seguir lo que dice. Él le ruega que lo acompañe al motel. Al llegar, Tim abre la puerta. La habitación está igual que antes, excepto por un detalle escalofriante. La bañera tiene manchas de sangre. No hay señal de Jessica. Kate empieza a sospechar, incapaz de ignorar lo evidente. Su mirada se endurece, temiendo que Tim haya sido capaz de algo terrible. Conduciendo, Tim niega desesperadamente haberle hecho daño a Jessica. Dice que durante 15 años lo trataron como enfermo, como alguien que imaginó todo, pero él sabe lo que vio. La rabia y el miedo se mezclan en su voz, como si por primera vez estuviera diciendo su verdad en voz alta. Kate, sin embargo, no puede creerlo. Para ella, todo lo que Tim cuenta suena como una alucinación alimentada por años de trauma. Cuando él la deja en su casa, se despiden en tensión, ambos sintiendo que algo se ha roto entre ellos. Justo en ese momento, Tim cree ver una figura en la ventana de la casa de Kate. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Corre hacia la entrada gritando su nombre, intentando advertirla de lo que vio, pero Kate, confundida y agotada, insiste en que lo que él vio es solo su padre moviéndose dentro de la casa. Ella no puede aceptar que lo que acecha no es humano. Le pide que se vaya con una mezcla de miedo y tristeza, como si aún quisiera creer que Tim solo necesita descanso. De vuelta en la carretera, Tim encuentra a Franny esperando afuera, como si supiera que él volvería. Ella le confiesa que cuando no puede dormir, se queda afuera hasta que amanece porque la oscuridad de su casa es peligrosa. Lo dice con una calma tan natural que resulta más perturbadora que el propio miedo. Tim le admite que le mintió sobre su padre, pero Franny dice que ya lo sabía. No lo juzga, solo lo mira con una tristeza silenciosa. Le pide ayuda, porque ella es la única que cree en él. Franny lo guía entonces hacia una casa abandonada, como si ese camino estuviera predestinado, como si ella misma estuviera hecha de esos pasillos oscuros que Tim ha tratado de evitar toda su vida. Kate, por su parte, llama al tío de Tim para pedir ayuda. La inquietud en su voz delata que, aunque no crea en el monstruo, sí teme por Tim. Mientras habla, escucha un ruido en su casa y cree que es su padre moviéndose. No imagina lo que realmente acecha, oculto entre sombras y puertas entreabiertas. Tim y Franny entran a la casa abandonada. Allí encuentran una habitación cubierta de escritos sobre el hombre del saco, símbolos, garabatos, advertencias repetidas cientos de veces. Descubren que perteneció a un doctor considerado loco, cuya hija fue llevada por la criatura. Él había sellado cada puerta y ventana, intentando impedir su regreso. Luego, encuentran una silla colocada frente a un armario, como si el hombre hubiera permanecido allí, vigilando, esperando para enfrentar al Boogeyman. El terror es palpable. Franny, asustada, decide que no puede quedarse un segundo más y corre hacia la salida, pero el hombre del saco ya sabe que no están solos. Al comprender que el doctor no tenía la intención de ayudarlo, sino de intentar liberar a la criatura que lo ha atormentado desde su infancia, Tim entiende que no puede huir más. La verdadera confrontación debe ocurrir en la casa donde todo comenzó. Es entonces cuando descubre que Franny no es una niña común, sino una de las víctimas que el hombre del saco tomó años atrás. Ella le revela que su padre había intentado protegerla, pero fue incapaz de enfrentar a la criatura debido al miedo, el mismo miedo que ha mantenido a Tim atrapado durante toda su vida. Franny le indica con determinación que él es la única persona que aún puede detener al monstruo y que, si no lo hace ahora, continuará cobrando vidas. Mientras tanto, el tío de Tim llega primero a la casa en un intento de encontrarlo, pero no lo ve por ninguna parte. Recorre las habitaciones, observa las luces apagadas, el polvo acumulado y la sensación de vacío suspendida en el aire. Todo permanece en silencio, como si la casa guardara una respiración contenida, esperando el inevitable enfrentamiento. El tío siente una presencia, algo que lo observa desde la oscuridad, pero no logra identificar nada. Decide llamar a Tim, pero no obtiene respuesta. Sin saberlo, su presencia allí solo atrae más la atención de la criatura. La sombra acecha, esperando el momento oportuno para actuar, como si hubiera previsto cada paso. Cuando Tim finalmente regresa, lo hace con una mezcla de terror, cansancio y resolución. Está decidido, esta será la última vez que huya. Sabe que la criatura se desplaza a través de los armarios, usándolos como puertas hacia sus víctimas, por lo que decide sellar cada uno de ellos, cerrando puertas una por una, intentando cortar cada ruta de escape sobrenatural. Cada puerta que cierra representa un intento de romper con esos recuerdos que lo han perseguido durante tanto tiempo, un acto simbólico de enfrentarse a su trauma, como si estuviera reconstruyendo lentamente su valentía. Al terminar, Tim se dirige a su antigua habitación, el epicentro de su dolor. Coloca una silla frente al armario y se sienta, dispuesto a enfrentar aquello que lo persiguió desde niño. El silencio se vuelve pesado, casi insoportable.
Sin embargo, una fuerza invisible rompe ese silencio, abriendo todas las puertas de la casa al mismo tiempo, como si la entidad quisiera anunciar su llegada. La puerta del armario se abre lentamente y Franny aparece, guiándolo hacia el interior, no con miedo sino con tristeza, como quien conduce a alguien hacia una verdad inevitable, una verdad que ella ya conoce demasiado bien. El armario se convierte en un portal que lo lleva a diferentes lugares relacionados con sus recuerdos y miedos. Tim aparece bajo la cama del motel que compartió con Jessica. Allí presencia la escena de su muerte, la sustancia oscura que sale del grifo, el forcejeo, el momento en que la vida de Jessica es arrebatada por la criatura. La culpa y la impotencia lo paralizan, pero el hombre del saco lo golpea y escapa hacia otro armario. Tim lo persigue, regresando a su casa justo cuando la criatura ataca a su tío. Aunque intenta salvarlo, la entidad lo envuelve en plástico y lo arrastra hacia el armario. Desesperado, Tim continúa persiguiéndolo hasta llegar a la casa de Kate. Allí, Kate finalmente ve la verdadera forma de la criatura, confirmando que las pesadillas de Tim eran reales. Tim intenta protegerla, pero el monstruo los arrastra a ambos hasta la habitación de su infancia, el lugar donde todo comenzó. En ese espacio simbólico, el terror toma forma física. El hombre del saco adquiere una figura humanoide tangible, oscura y distorsionada, como si estuviera compuesto de fragmentos de pesadillas y recuerdos rotos. Recordando las palabras de Franny, Tim entiende que la criatura obtiene su fuerza del miedo y de los objetos que utiliza como vínculo con su pasado, especialmente aquellos que pertenecieron a su infancia. Rompiendo uno por uno los juguetes que componen su cuerpo, debilita a la entidad, obligándola a perder consistencia. Cada objeto destruido es como romper una cadena emocional. Finalmente toma el último juguete, originado de sus propios recuerdos traumáticos, y lo estrella con fuerza contra la cómoda. La criatura sufre la misma herida y Tim lo patea de vuelta al armario. El monstruo intenta regresar creando un vórtice que amenaza con arrastrarlos, distorsionando el espacio como si quisiera tragarse la realidad misma. Pero Tim le da un golpe final, haciéndolo caer al abismo etéreo, rompiendo el ciclo de terror al que había estado sometido desde niño. Con el hombre del saco aparentemente eliminado, Tim cree que su vida y la de Kate estarán a salvo. El sol de la mañana trae consigo un aire de alivio. Tim siente que por fin puede respirar y que las sombras han dejado de perseguirlo.